Vamos a leer del versículo 9 al 22. Dice el apóstol Pablo en una carta dirigida a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejó en Troas en la casa de Carpo, los libros mayormente, los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludo a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erastos se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del infierno. Ébulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. 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 Tome asiento, mi hermano, si usted lo desea. Llegamos al final de esta carta, llegamos al final del capítulo, llegamos al final de la epístola, llegamos al final de la vida del apóstol Pablo. Estas son las últimas palabras que se registran del apóstol Pablo. Y el haber podido estudiar durante algunos meses que nos permitió el Señor esta carta, nos ha permitido comprender, entender, vislumbrar y considerar circunstancias que tienen que ver con la iglesia. Para mí ha sido una hermosa experiencia de poder estudiar esta epístola juntos. Y al hacerlo nos ha ayudado a poder entender lo que es la iglesia, qué es lo que significa la iglesia, qué es lo que es importante para un ministerio. Muchas veces preguntamos, bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuáles son las cosas más importantes que la iglesia debe apreciar o debe considerar? Y en esta carta el apóstol Pablo nos ha hablado mucho de estas cosas. ¿Qué cosas le debemos prestar atención? ¿Qué es lo que una persona debe buscar cuando comienza a congregar en una iglesia o si está congregando en una iglesia? Y obviamente esto es muy, muy importante, porque muchas veces tenemos ideas equivocadas con respecto a la iglesia. A veces pensamos que la iglesia debe satisfacer las expectativas de aquellas personas que se reúnen. Es decir, que es como una iglesia al gusto del cliente. Que cada cual debe encontrar en la iglesia lo que ha venido a buscar, pero lo que nosotros vemos en las Escrituras es que Dios ha determinado cómo es su iglesia, qué es lo que debe hacer su iglesia y qué es lo importante para la iglesia. Así que ahora vamos a exponer los últimos versículos del capítulo 4. Y si usted ha leído antes esta porción, se habrá dado cuenta de algo, que en esta porción abundan mucho los nombres de las personas. Hay muchas personas que están siendo nombradas. Y esto es muy típico del apóstol Pablo cuando él termina de escribir una carta, porque comienza a nombrar personas que tienen que ver con su vida, con su ministerio, y saluda a personas que están con él y a personas que está siendo dirigida esta carta. Y esto para mí es algo muy precioso, porque nos damos cuenta que para el apóstol Pablo no se trata solamente de sillas, o no se trata solamente de cargos o posiciones en el ministerio, sino que se trata de personas. Lo importante para el apóstol Pablo
no es el rol que está cumpliendo cada persona, no es el número, la cantidad que hay de personas que hay dentro de la iglesia, sino cada persona individual. Obviamente Dios ha permitido que en la vida del apóstol Pablo él pudiera trabajar con personas que eran muy distintas entre sí, incluso que eran muy distintas con la persona misma del apóstol Pablo. Y bueno, es la bendición que Dios le da el poder hacer esto y el conocer diferentes personas y el poder trabajar con diferentes personas en su ministerio. Y otra cosa que también podemos ver aquí es que el ministerio del apóstol Pablo no fue solamente un logro personal. Porque podemos entender muchas veces o algunos creer que es el apóstol Pablo y su ministerio. Que el apóstol Pablo es el héroe de esta carta, pero no es así. Dios es el héroe. Claro que Pablo es un gran elemento. Dios lo llama, lo comisiona a predicar el Evangelio, pero también Dios llamó a muchas otras personas que colaboraron en el ministerio de Pablo. No es una hazaña personal, sino que es el propósito de Dios, el plan de Dios, llamando a muchas otras personas para que el Evangelio sea predicado. Y juntamente con el apóstol Pablo, otros fueron llamados a colaborar en este ministerio. Y así como el apóstol Pablo fue fiel en la predicación del Evangelio, hay muchas otras personas que permanecieron fieles también en la predicación. Y al final de la vida de Pablo, vemos que él hace este reconocimiento hacia otras personas, tan fieles como él. Y el versículo 9 dice: procura venir pronto a verme. Este es un pedido que el apóstol Pablo hace a Timoteo, pero no solamente es un pedido. Yo creo que acá el apóstol Pablo está abriendo su corazón y está mostrando una necesidad. Es el corazón del siervo de Dios expuesto, diciendo que él necesita compañerismo. Pablo no es una fábrica de hacer iglesias. Pablo no es un robot que hace misiones. Pablo es un hombre con un corazón que se duele y con un corazón amoroso. Y por eso dice procura. Y esta idea de procura es una idea de hazlo urgente, hazlo rápido. Ten una prioridad en cuanto a esto. Cuando nosotros en la Escritura vemos la historia de grandes hombres de la fe, nos damos cuenta que esas personas tienen las mismas necesidades que nosotros tenemos. Y en este versículo vemos la necesidad que el apóstol Pablo tiene de compañeros. La necesidad de tener relaciones cristianas. La necesidad y la importancia de mantener relaciones fraternales con los demás hermanos de la iglesia. Obviamente nosotros entendemos que cuando Pablo fue llamado, cuando el Señor le rescató por su gracia, no solamente lo comisionó a una tarea personal, sino que lo introdujo dentro de la iglesia. Pablo es miembro de la iglesia. Y cada uno de nosotros, cuando fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, también fuimos introducidos dentro de una familia que se llama iglesia. Eso es lo que somos. Somos una familia. Y es muy importante en nuestras vidas que aprendamos y que valoremos el tener relaciones fraternales, cristianas, firmes y duraderas. Y el apóstol Pablo obviamente no escapa de lo que él mismo escribió. Él escribió que nosotros debemos amarnos unos a otros, que debemos exhortarnos unos a otros. Y el apóstol Pablo obviamente tiene esta misma necesidad, porque él es parte de la iglesia, él es parte del cuerpo. Y obviamente él no era que mencionaba cosas que él mismo no necesitaba, sino que él también necesitaba compañerismo. Y en este momento se lo expresa a Timoteo. Dice, ven pronto a verme. Versículo 10. Dice, porque Demas me ha desamparado,
amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas me ha desamparado. Aquí vemos otra persona, en este caso es un hombre llamado Demas, que lo ha desamparado, esta idea de que lo ha dejado, lo ha abandonado, se ha ido. Pablo no solamente está experimentando la necesidad de tener compañerismo, sino también él está experimentando el dolor del abandono. Demas había sido un colaborador del apóstol Pablo. Si nosotros rastreamos la primera mención cronológica que hace la Biblia acerca de Demas, encontramos la primera mención que aparece de él, aparece en Filemón. Si usted va hacia la derecha de su Biblia, va a encontrar antes de Hebreos y después de segunda de Timoteo, Tito, ahí va a encontrar una pequeña carta de un solo capítulo que es Filemón. Y en el versículo 24 aparece por primera vez el nombre de Demas. Y dice en el versículo 24, Marcos, Aristarcos, Demas y Lucas. Y habla de estas personas, el apóstol Pablo, como sus colaboradores. Demas era un colaborador al igual que Marcos, al igual que Aristarco y Lucas. Él dice, Demas es mi colaborador, es una persona de confianza. Está comprometido en el ministerio, es un hombre que está ferviente en la obra como las demás personas. Pero ¿qué pasó con Demas? ¿Qué ocurrió? Y la próxima cita cronológicamente está en Colosenses. Ahora vaya hacia su izquierda y va a encontrar la carta a los Colosenses. Colosenses, el capítulo 4, el versículo 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Lucas, el médico amado, y Demas. En este caso no tiene mucho que decir el apóstol Pablo de Demas. Simplemente dice de Demas que envía saludos. De Lucas sí, de Lucas dice que es el médico amado, pero de Demas dice solamente que Demas envía saludos. Ahora, Demas está pasando de una persona que el apóstol Pablo lo nombra como su colaborador, como alguien de confianza, a solo ahora mencionar su nombre para decir que envía saludos. Parece, si nosotros lo vemos en esta relación de tiempo, parece ser que hay como una regresión en el testimonio de Demas. Hasta que llegamos al punto donde estamos nosotros en nuestro pasaje, donde dice que Demas lo ha abandonado. O sea que Demas comienza de ser un colaborador a ser una persona que solamente es mencionada sin dar ningún otro detalle de su vida o de su testimonio. Y la próxima cita que encontramos es que Pablo está diciendo, Demas me ha abandonado amando a este mundo. Y la razón obviamente es muy triste, porque nosotros nos vemos acá que Demas pecó de una forma horrible, tremenda, que hizo algo vergonzoso, escandaloso públicamente. No fue algo que ocurrió en un momento determinado, sino que el pecado de Demas fue algo que aparentemente comenzó a crecer lentamente en su corazón y comenzó a deslizarse en sus afectos. En un momento Dios era lo más importante para Demas. En un momento en la vida de Demas lo más importante era servir al Señor Jesucristo. En un momento en la vida de Demas el servir en el ministerio de Pablo era lo más importante. Pero ahora vemos que él comenzó a cambiar. Ya no es el mismo. Mira, cuando te enamoras,
porque en realidad este es un problema de amor, porque dice que ha amado más, se ha ido amando el mundo. Obviamente el amor te cambia, comienzas a hacer cosas que antes no hacías. Y la gente puede decir que estás distinto a cómo eras antes. Hay cosas que hacías y que has dejado de hacer, y hay cosas que has comenzado a hacer que antes no hacías. Comienzas a hacer cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el amor a las personas o a las cosas cambia a las personas. Y esto es, yo creo, que lo que ocurrió con Demas. Él comenzó a amar poco a poco este mundo y su vida comenzó a cambiar. Su vida cambió. Y también cambiaron aquellas cosas que eran importantes para su vida. Las cosas que eran importantes en un momento, al principio, ya ahora parece que no son igual de importantes para Demas. Y no es que ocurrió una catástrofe, algo que ocurrió de repente, no, es algo que comenzó en el corazón de Demas muy lentamente. Muy lentamente. Y eso es lo que sucedió con Demas, puede suceder con nosotros. Lo mismo. Puede pasar. No es algo que ocurre de un momento a otro. No es que de algún momento de repente amamos, priorizamos, queremos, entendemos, amamos y de repente de buenas a primeras en un momento determinado eso deja de ocurrir. Sino que es un proceso, es un camino progresivo. Poco a poco. Poco a poco comenzamos a alejarnos y nuestros sentimientos y nuestros afectos comienzan a cambiar. Y quizás me gustaría hacerte esta pregunta en esta mañana, y es acerca de qué cosa es la que amas, cuál es el tesoro de tu corazón, qué es lo que consideras realmente importante en tu vida, para qué vivís. ¿Cuál es tu propósito? Quizás, como Demas, en un momento en tu vida lo más importante era servir al Señor, era conocerle a Él. Pero quizás ya no lo es más. En un momento quizás también, como Demas, tu mayor propósito y objetivo era servir al Señor Jesucristo, pero quizás ahora eso ya haya quedado en el tiempo. No sabemos, en el caso de Demas, si Dios le permitió, o por lo menos no vemos registrado en las Escrituras, que Demas se haya arrepentido y se haya vuelto. No lo sabemos, quizás sí, pero no lo podemos afirmar porque la Biblia no lo dice. Lo que sí dice, que Demas comenzó a alejarse amando otras cosas. Y puede haber, obviamente, personas en este lugar que el servir al Señor en un momento haya sido lo más importante para su vida, pero que ya no lo es tanto. Y piensa en esto, en esta mañana, que es que necesitamos, hermanos, analizar nuestros corazones. La Biblia nos manda y nos enseña la importancia de meditar en qué cosas son importantes para nosotros. Allí donde está el tesoro, tu tesoro, allí estará tu corazón. Allí donde esté nuestro tesoro, allí donde nosotros creemos que las que son cosas importantes, bueno, allí también estarán nuestros afectos. Primera de Juan nos habla en el capítulo 2, en el versículo 15, diciendo: no améis al mundo. ¿Ves? Aquí está Demas, amando el mundo. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Demas se fue detrás de lo pasajero y no de lo que permanece para siempre. Y la pregunta es: ¿detrás de qué estás corriendo hoy vos? ¿Detrás de lo pasajero o detrás de lo que
permanece. Y necesitamos pensar, necesitamos hoy examinar nuestras vidas. Además, Demas es una persona que está causando dolor en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ya sobre el final de su ministerio, pronto a morir, él está haciendo como un balance de su vida y de su ministerio, y recuerda a Demas. Y recuerda que Demas es un hombre que comenzó bien, pero que ahora está terminando mal. Y así es la vida del cristiano, mi querido amigo. Así es. No es una carrera de 100 metros, es una maratón. No solamente implica comenzar bien, sino es llegar a la meta. Eso es la vida cristiana. Llegar a la meta. Y luego habla de Crescente y de Tito, no como que lo abandonaron, sino que el apóstol Pablo los había enviado a ellos a servir a otro lugar. Pero sigue diciendo en el versículo 11, solo Lucas está conmigo. Lucas, el médico amado, su amigo, su compañero, dice, Lucas está conmigo. Y le dice, toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí menciona otro nombre, otra persona que es muy importante en la vida de Pablo. Él es el doctor Lucas. Él está hasta el final. Y así como vemos que hay personas que abandonaron al apóstol Pablo, también vemos la bendición de la fidelidad de hombres en la vida del apóstol Pablo. Lucas es el escritor del Evangelio de Lucas, también es el escritor de Hechos. Y nosotros le agradecemos mucho porque este hombre ha sido una gran bendición, porque ha recopilado mucha información que hoy nos es de bendición para nosotros. Pero en este momento Lucas está siendo de gran bendición para la vida del apóstol Pablo. Lucas es una persona leal, es una persona que muestra respeto, fidelidad hacia el ministerio del apóstol Pablo. Y claro que sería muy bueno tener a un médico, en la iglesia, o tener a un médico en el ministerio, y más cuando uno llega a edad donde se enferma cada 2 por 3 y tiene que andar yendo a los médicos, sería buenísimo. Pero el apóstol Pablo no está agradecido porque Lucas es médico. El apóstol Pablo está agradecido porque Lucas es un hombre fiel y puede contar con él. Y es un hombre que permanece a su lado. Y menciona también a Marcos. Hemos hablado de Marcos durante este tiempo. Marcos es una persona particular y tiene una historia también hermosa. Porque Marcos, que fue el sobrino de Bernabé, en un momento va a la obra misionera juntamente con Pablo, pero cuando arrancan en la obra misionera, Marcos decide volverse. Y él deserta, se vuelve, no sabemos por qué es lo que ocurrió, si tuvo temor. Lo cierto es que causó muchos problemas. Lo que hizo fue muy grave. Fue tan grave que causó discordia entre el apóstol Pablo y Bernabé, que era su compañero de equipo ministerial, y a partir de ahí comienzan a trabajar en equipos distintos. Este es Marcos, un hombre que deserta, un hombre que no cumple las expectativas, pero ahora lo manda a llamar. Y eso obviamente nos da una esperanza a cada uno de nosotros, porque entendemos que el Evangelio es un Evangelio de segundas oportunidades. Claro que Marcos hizo algo grave, desertó y causó demasiadas molestias, pero el final de Marcos es distinto al de Demas. Marcos busca ser discipulado. Y es Pedro, que también fue un desertor. Es Pedro, que también una vez negó al Señor de una forma vergonzosa. Es Pedro quien lo va a discipular. Y quizás lo va a guiar y le va a enseñar a apreciar las segundas oportunidades. Pedro aprovechó su segunda oportunidad para ser útil al Señor y le ayudó también en esto a Marcos. Y yo aquí veo, hermanos, veo gracia y restauración en este pasaje. Y también la humildad del apóstol Pablo, ¿no? Porque él podría decir, bueno, mirá, está Marcos, y él podría haber dicho, no, ni me hables de Marcos, no quiero ni escuchar de Marcos. No, sin embargo, el apóstol Pablo le dice, bueno, mándalo a llamar porque es útil. Es un hombre útil. Es un hombre que ha sabido aprovechar su segunda oportunidad. Mándalo a llamar. Trae.
Bueno, luego habla de Tíquico, dice que lo envió a Éfeso, obviamente lo manda como relevo, porque Timoteo se encontraba allí en Éfeso. El versículo 13 dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Aquí vemos otra necesidad del apóstol Pablo, no solamente de compañerismo, sino también necesidades de abrigo. Hacía frío como hoy y decía: ¿sabes? Cuando venga, trae algo para que pueda arroparme, porque en la cárcel hace frío y quizás sea muy húmeda. Y esto es muy humano, ¿no?, del apóstol Pablo. Nos muestra su necesidad: necesito cubrirme, necesito abrigo. Y dice también: trae los pergaminos. No solamente había una necesidad física, sino también había una necesidad espiritual. El apóstol Pablo no solamente necesitaba amigos y necesitaba abrigo, sino hay algo que necesitaba de sobremanera, y eso era la palabra de Dios. Y esto es muy importante, porque no solamente en circunstancias de necesidad, sino que en todas circunstancias la palabra nos fortalece. Encontramos esperanza, consuelo. Es la palabra de Dios la que nos trae paz en momentos difíciles. Tráeme los pergaminos. Y estas cosas habían quedado en la casa de un hombre llamado Carpo. Carpo se menciona solamente esta vez en las Escrituras, no aparece otra vez. Y este hombre es escrito en el libro de Dios, en la palabra, solamente por haber hecho algo que parece muy simple. Él está escrito y está mencionado su nombre solo porque cuidó un abrigo, un par de libros y pergaminos. A veces nosotros pensamos que necesitamos tener grandes ministerios. A veces hay personas que yo escucho que quieren hacer grandes hazañas en el Evangelio para poder quedar registrados en la historia. Pero sabes, mi hermano, solo lo que necesitamos es ser simple en lo pequeño. Carpo fue un hombre que no hizo algo que fuera extraordinario. Carpo fue fiel en lo poco. Y eso es lo que dice el Señor: si tú eres fiel en lo poco, el Señor te dará lo mucho. El problema es que muchos de nosotros queremos lo mucho sin aprender a ser fieles en lo poco. Qué lindo ejemplo de Carpo. Y seguramente usted tiene responsabilidades de cosas que Dios le ha dado para cuidar. Y la pregunta es: ¿cómo lo está haciendo? Carpo lo hizo bien. Y esperemos que nosotros también lo hagamos, a igual que él, siendo fieles en cosas pequeñas que el Señor nos ha dado. Versículo 14, es largo el texto que me toca. Versículo 14: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Aquí vemos otra persona. Dice: el Señor le pague conforme a sus hechos. Dice: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Alejandro le causó mucho dolor a la vida del apóstol Pablo. Y esto, hermano, es la realidad del servicio al Señor. Sirviendo al Señor vamos a encontrar muchas veces oposición. Alejandro es simplemente un ejemplo de muchas otras personas. Pero vemos acá en la vida de Pablo. Pero el apóstol Pablo no se preocupa porque es una cuestión personal. No dice: Pablo no dice: Alejandro me está criticando, tiene algo personal conmigo. No le preocupa eso. Lo que el apóstol Pablo le preocupa es que Alejandro se está oponiendo al Evangelio, se está oponiendo a la doctrina. El problema con Alejandro es que está dañando a la iglesia, no es una cuestión personal con él. Y tampoco hay resentimiento en el corazón del apóstol Pablo. No es que él espera venganza con respecto de lo que está haciendo Alejandro, sino más bien dice que lo deja en manos del Señor. Lo deja en manos del Señor. Y es eso lo que el Señor nos enseñó a hacer. No solamente a pasar por alto las ofensas, sino también a orar por los enemigos. Porque si nosotros amamos a nuestros amigos, eso es lo que hacen los gentiles. Pero amar a los que son nuestros enemigos, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero la justicia no nos corresponde, el retribuir no nos corresponde. Eso es algo que le corresponde a Dios. Y así nos muestra el apóstol Pablo.
Lo deja en manos de Dios. Y no es que está pidiendo que haya un castigo de parte de Dios sobre Alejandro, sino quizás el Señor permita que él se arrepienta y se vuelva de lo que está haciendo. Que el Señor le dé conforme lo que él se merece, sin resentimientos. Versículo 16. Dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Lo que dice es fuerte. Incluso parece una queja. Y como que él se está quejando de la situación en la que ahora está. Nadie estuvo a mi lado. Y uno puede pensar, ¿cómo puede ser esto? ¿Y los hermanos? ¿Dónde estaban los hermanos? ¿Cómo puede decir el apóstol Pablo, nadie estuvo a mi lado? Es, hermanos, que hay momentos en nuestra vida en que siempre nos vamos a encontrar humanamente solos. Muchas personas se van de la iglesia amando al mundo como Demas. Pero otras personas también se van de la iglesia diciendo esto: nadie ha estado conmigo. Cuando yo necesitaba, nadie estuvo conmigo. El apóstol Pablo dice: a mí me hubiese gustado tener algún apoyo humano. Pero yo creo que el apóstol Pablo no es que está enfatizando que las personas la abandonaron. Lo que el apóstol Pablo está enfatizando, está sobreenfatizando, es la presencia divina. Es que Dios estuvo con él, es que Jesucristo estuvo con él. Y cuando nosotros pensamos de esta manera, pensamos de otra manera, ¿no? Lo vemos de otro punto de vista. Y entendemos que el pensar que en una circunstancia de nuestra vida no ha habido otras personas a nuestro lado, no es un justificativo para abandonar la iglesia, para dejar la iglesia. El apóstol Pablo no abandonó la iglesia, no dejó la iglesia de lado. Tampoco se victimizó diciendo: no, nadie me quiere, nadie me llamó, nadie vino, nadie me preguntó, nadie me mandó un mensajito. Nadie estuvo conmigo. No, hermano, no hagas eso, está mal. Está mal. Dios está con nosotros, Jesucristo está con vos. Y cuando uno escucha una expresión como esa, entonces entiende que a veces para esa persona no le importa si Jesucristo está con él, lo que le importa son simplemente si las personas lo llaman o lo visitan o no. No, por sobre todo Dios está con nosotros. El Señor Jesucristo está con nosotros. Y eso es lo importante. El problema es que nos importan a veces más las personas que el Señor. Pablo dice: bueno, nadie estuvo conmigo, pero el Señor estuvo conmigo. Y el Señor estuvo a mi lado fortaleciéndome. El versículo 17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y para que todos los gentiles oyesen. Así fui liberado de la boca del león. El Señor estuvo conmigo, pero eso no es simplemente una ocasión de consuelo. Él estuvo conmigo y Él fue el que me fortaleció. ¿Qué hubiese importado si hubiesen estado todos los hermanos? Pero no hubiese estado el Señor, no hubiese tenido fuerzas. Las fuerzas vinieron de parte del Señor. ¿Y para qué? Para que pudiera predicar. Para que pudiera predicar en el lugar que Dios me puso. Y Él me dio fuerza para ser testigo en el lugar donde estuve. Y cada uno de nosotros podemos encontrarnos en lugares difíciles. Yo sé de algunos de ustedes que están en lugares difíciles. Y he conocido a personas que han estado en lugares muy difíciles, situaciones difíciles, en hogares difíciles, en matrimonios muy difíciles, en trabajando con mucha presión, en circunstancias de mucha dificultad, hasta decir: yo estoy en un infierno. Pero Dios te dio el poder para resistir, para ser testigo de Él en la situación que te encuentres. Y esta no es una promesa solamente para Pablo, esta es una promesa para todo creyente. Y Pablo no lo dice obviamente para buscar lástima, sino él dice esto para ser claro que él en cualquier circunstancia, aún en la que está, él ha sido puesto ahí por Dios para ser testigo fiel.
No es un hombre lleno de temor, es un hombre lleno de fe. Y él está haciendo lo que Dios le mandó a hacer y diciendo, Dios me ha preservado. Y él me va a preservar. Y dice, me libró de la boca del león. Y no estaba hablando de la boca del león en el sentido de que lo iban a largar al circo romano, porque el apóstol Pablo era un romano y los romanos no eran echados del circo. No está diciendo eso, quizás se está refiriendo al Estado, quizás se está refiriendo al mismo Nerón, quizás se está refiriendo a Satanás. Pero dice, me ha librado de la boca del león. No sé, pero obviamente lo que nosotros vemos aquí es que no dice el apóstol Pablo que no tuvo problemas, sino que él tuvo muchos problemas. Humanamente fue un hombre que tuvo muchos problemas. Su vida está lleno de relatos difíciles. Y esto a veces me hace pensar cómo puede ser que se predique el evangelio de la prosperidad, ¿no? Esta idea de que los creyentes no van a tener problemas, que los creyentes nunca se van a enfermar. Yo no puedo ver el evangelio de la prosperidad aquí. Al contrario, yo veo en la Escritura que los hombres que sirvieron a Dios siempre estuvieron plagados de un montón de dificultades y dolores. El evangelio de la prosperidad yo no lo veo en las Escrituras. Y luego dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Para Él sea la gloria por los siglos. Amén. Toda obra mala. ¿Qué es toda obra mala? Bueno, toda obra mala es toda obra que está fuera de la voluntad del Señor. Lo que Pablo está pasando acá está dentro de la voluntad de Dios. Aunque sea difícil de entenderlo, aunque sea difícil de aceptarlo, lo que Pablo está pasando acá está dentro de la voluntad de Dios. La vida de Pablo está en las manos de Dios y no en las manos de Nerón. Y ninguno de ustedes, ni ustedes, ni yo, estamos presos de una circunstancia. Nuestra vida está en las manos de Dios y debemos aferrarnos a esa confianza. Y puedo decirte que quizás las cosas en tu vida mejoren, o puedo decirte que quizás empeoren. Pero no importa, esto me hace acordar a los jóvenes, a Daniel junto al horno, que le dijeron que... Dijo Daniel, bueno, quizás Dios pueda librarnos, pero si no nos libra, igual no le vamos a adorar. No importa cuál sea nuestra circunstancia. De todas maneras, sabemos que Dios está con nosotros y que Él nos va a dar la fuerza que necesitamos. Termino con los saludos. Saluda a Prisca, esto es Priscila, pero está nombrado de otra forma. Saluda a Prisca y a Aquila, a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corintio, a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Priscila y Aquila fueron servidores fieles. Dice que a Trófimo lo dejó enfermo. ¿Cómo puede ser esto? No puede haber orado el apóstol Pablo por él para que Dios lo sanara. Aquí tenemos una enseñanza bien simple, hermanos. Que los milagros no dependen de los hombres. Los milagros no dependen de la voluntad de los hombres. Los milagros dependen de Dios. Por eso yo no entiendo la cruzada de milagros cuando hay muchas veces que se ponen plataformas invitando a las personas a que vengan a cruzadas de milagros y sanidades. ¿Por qué no lo entiendo? Porque los milagros y las sanidades no dependen de la voluntad del hombre. No podemos decir, venga el sábado de 8 a 10 que va a haber milagros. Si eso fuera así, entonces eso dependería de la voluntad de cada persona. Y no es así. Los milagros no dependen de las personas, no dependen de los hombres, depende de Dios. Eso es lo que es. Y Pablo dice que este hombre, que es un hombre fiel, es su colaborador, es un hombre de Dios, es un hombre que quedó enfermo, que está enfermo. Dios ha decidido que él pase por esa enfermedad. No dice que Trófimo había caído en un pecado, no dice que a Trófimo le faltaba fe. Lo que dice acá que fue la voluntad de Dios que él permaneciese en esa situación. Y esa es la realidad. Muchas veces tenemos, hermanos, que desintoxicarnos de estas ideas que tenemos, que los creyentes no pueden enfermarse, que a los creyentes le tiene que ir todo bien, que somos unos campeones, que todos... No, hermanos, eso no es lo que la Biblia nos dice. Pero tenemos la seguridad que estamos en las manos del Señor.
Como cristianos podemos sufrir, muchas veces vamos a sufrir, muchas veces vamos a pasar por muchas dificultades. Y aquí vemos a este hermano enfermo, y el gran apóstol Pablo no puede hacer nada con respecto a esto. ¿Qué vamos a hacer por esto? ¿Qué vamos a hacer? Si no depende de nosotros que las personas se sanen, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a volver atrás? ¿Vamos a dejar de predicar el evangelio? ¿Vamos a dejar de evangelizar? No, al contrario, lo vamos a hacer con más ganas, con más fuerza. ¿Seguiremos orando por los enfermos? Claro que sí. Lo seguiremos haciendo, sabiendo que de Dios depende el sanar a las personas o no. De todas maneras, seguiremos haciéndolo con más énfasis. 21. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Primero le dice el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo esté contigo, que esté con vos, Timoteo. ¿Y por qué le dice esto? Porque el apóstol Pablo supo decirle, o supo describirle, diciéndole, ¿sabe? Cuando nadie estuvo conmigo, Cristo, el Señor estuvo conmigo, dándome fuerza. Entonces, mira, si hay algo que deseo y hay algo que debes tener como prioritario, es saber que el Señor esté siempre contigo, esté contigo. Y lo segundo, le dice, la gracia sea con vosotros. La gracia no es solamente un saludo que el apóstol Pablo utiliza. La gracia fue lo que transformó la vida del apóstol Pablo. Un hombre que odiaba a Jesucristo, un hombre que odiaba a la iglesia, un hombre que no se merecía nada, de repente por la gracia del Señor fue transformado. Y dice a Timoteo y a vosotros. O sea, esto es a Timoteo. Y este vosotros también tiene que ver con nosotros. A usted, a mí. Y Pablo obviamente sabe que aunque esta carta es personal, algún día otras personas la van a leer, así como nosotros hoy. Y déjenme hacerles saber, hermanos, que la gracia que cambió a este hombre, Pablo, es la misma gracia que puede transformar su realidad, que puede transformar su vida. La gracia que le dio una nueva oportunidad a Marcos, la gracia que le dio una nueva oportunidad a Pedro, la gracia que da nuevas oportunidades a desertores, a cobardes, a fracasados, es la misma gracia disponible que tenemos hoy cada uno de nosotros para una nueva oportunidad. Y yo no sé si usted necesita una nueva oportunidad, pero si usted necesita una nueva oportunidad, sepa que hay gracia disponible. Se ha fallado, se ha cometido grandes pecados, hay gracia disponible. Si usted se arrepiente, si usted viene en arrepentimiento y fe, hay gracia disponible. Otra cosa, ya para terminar. Mire, la iglesia no es un lugar de personas perfectas. La iglesia es como un hospital. Y un hospital es un lugar también muy peligroso, porque en un hospital nos podemos enfermar. Y a veces en la iglesia también podemos salir lastimados. Pero ¿sabes qué? La iglesia está reunida aquí. La iglesia de Cristo Jesús sigue viva. Está presente, está aquí. Ahora, vaya a Roma y fíjese si el Imperio Romano está. El Imperio Romano ha desaparecido, pero la iglesia del Señor está hoy aquí. ¿Por qué? Porque la iglesia le pertenece al Señor y Él la sostiene y Él la fortalece. La iglesia sigue de pie. El Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y damos gracias a Dios por eso, porque es la promesa del Señor. Y también damos gracias porque hubo personas fieles como Pablo, como Timoteo, y otros miles de personas que también fueron fieles al encargo que recibieron de parte del Señor. Gracias a ellos nosotros hoy podemos disfrutar de muchas cosas. ¿Saben por qué tenemos este libro en nuestras manos? Porque hubo miles de personas que fueron fieles.
Entre este libro y nosotros hubo sangre de muchas personas que dieron su vida para que nosotros hoy podamos leer este libro. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Solo ser fieles. Solo enseñar a otros. Para que otros también tengan la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Esto no solamente es la responsabilidad de un pastor, es la responsabilidad de toda la iglesia. Algunos pueden preguntar, ¿por qué no hacemos una campaña? ¿Por qué no vamos a la calle y anunciamos a Jesucristo? Escúcheme, Dios lo ha puesto a usted ya en un lugar, en una cola, en un banco, en un trabajo. Ya está ahí. Lo único que tiene que hacer es predicar el Evangelio. Si yo voy a ese lugar quizás ni me escuchen, pero usted ya está en esa situación, en esa circunstancia. Lo que tiene que hacer es ser fiel al Señor Jesucristo y predicar el Evangelio. Eso es lo que debe hacer. Ser fiel en lo poco, en donde el Señor lo haya puesto. Predique la palabra. Un poco lo que nos decía el apóstol Pablo y recordamos. Predique la palabra. Oramos. Pedir a los hermanos músicos también que estén pasando.